Bienvenidos al mejor volumen de The Eminence in Shadow, donde un asesino serial anda suelto por las calles de Midgard. Su nombre es Jack el Destripador, pero ¿quién es él realmente? Además, Nishino Akane ha despertado y descubre que Minoru está en este nuevo mundo. ¿Qué pasará ahora? Mira el vídeo para descubrirlo. Si no has visto el resumen del anterior volumen, el 5, te lo dejo arriba a la derecha y no olvides seguirme en Twitter e Instagram, que tendremos un contacto mucho más cercano. Comencemos con el resumen. Os aviso que este volumen, a diferencia del resto, lo estoy resumiendo a medida que lo leo, así que ni yo mismo sé qué va a pasar. Espero que asuste mi narración. Comencemos. Terminando el último examen, tenemos a Cid y a sus amigos mobs. Estos charlan sobre la prueba que han tenido, pero lo importante de verdad es que Cid nos revela que su hermana está inconsciente y que Zeta está con ella. Mientras caminaban, se encuentran con Kanade, la chica que Shadow salvó en el incidente de la niebla en el anterior volumen. Ella está con Christina Hope y hablan de que Lisa, la vicepresidenta que mató a tanta gente en el incidente de la niebla, había sido absuelta. Cosas del poder de los nobles. En su cuarto, Cid, después de ganarle todo el dinero jugando al póker a sus amigos mobs, se da cuenta de que en la habitación hay algo que brilla. Cogiéndolo, es una tarjeta de membresía. Atrás está su nombre, número de miembro, 00 Cid Kageno. Viéndolo, recuerda que hace un tiempo Gamma le dio diciendo que iban a abrir un bar de lujo, pero pensaba que le iban a estafar con su propio conocimiento. Pero ahora que tenía algo de dinero acumulado, podría estar bien ir a un bar de clase alta como un espía. Y con el traje que le regaló Alpha, ya que el de John Smith estaba muy gastado de sus combates. Entrando, el bar está bajo tierra, en un callejón alejado. Esto sorprende a Shadow, pero no tanto como todos los artículos de lujo que hay en el bar. Una de las chicas lo recibe, y aunque él intenta sacar la tarjeta de pase, ella le dice: Cid Kageno, tú tienes la entrada garantizada solo por ser tú. Ella le dice que lo llevará a la sala VIP, pero él prefiere la barra, así es como van los espías. En fin, aquí tenemos el primer Shadow siendo Shadow del volumen. Y ya que veo que os ha gustado mucho esa expresión, os animo a que lo propaguéis poniéndolo en comentarios con esta frase en AnimeFLV, Twitter o en otros vídeos de la eminencia. La chica, por cierto, se llama Omega. Sentándose, ve a una chica elfa que va vestida con ropa de hombre. Esta se llama Chi-O-Kai, dependiendo de la traducción lo veréis con un nombre u otro. En la barra, Shadow pide un vodka martini mezclado, no agitado. Chi, la llamaremos así, que me gusta más que Kai, comienza a prepararlo bastante nerviosa. Y aunque Shadow la atribuye a porque es novata, obviamente ella está así porque su cliente es el mismísimo jefe de la organización Shadow Garden, aunque Shadow no se entera ni del clima como de costumbre. Viendo cómo lo prepara, él cae en algo. ¿Existe el vodka en este mundo? Definitivamente hace 20 años no. Y es que detrás suyo estaba la responsable, Alpha. Ella pide un Manhattan como bebida. Viéndola, Shadow resalta que se ve más madura desde la última vez que se vieron, que, por si os lo preguntáis, es desde su combate en el volumen 3. Ella menciona que a él no le gustan las bebidas alcohólicas. Esto le sorprende bastante, ya que él nunca lo había dicho, solo lo bebía porque parecía cool. Mientras conversaban, Alpha está de muy buen humor, y estaba muy feliz de que él finalmente usara el traje que le regaló especialmente para él, hecho de seda negra, una muy difícil de conseguir. Ella también menciona que lo dejará libre de la promesa que había olvidado. Y pausa aquí un momento. La verdad, ni yo me acuerdo de si esta promesa se ha dicho en algún momento, así que si alguien lo sabe puede dejarlo en los comentarios. Siguiendo con la conversación, Alpha le pregunta si ha pasado algo, ya que es raro verlo en un bar cuando no le gusta el alcohol. En ese momento, la atmósfera se tensa, así que Shadow empieza su juego de espías. Alpha comienza a hablar de la situación del reino de Oriana. Rose ha tomado la posición como reina. Después de todo, él mismo se encargó personalmente de que esto fuera así, y bromeando, Alpha dice que sintió un poco de envidia por lo mucho que se preocupaba por Rose. Shadow dice que es necesaria para el plan. Alpha responde: entendido, así que ella es la clave para arrastrarlos al escenario. Esto desconcierta a Shadow, ya que él estaba hablando de su roleo de convertir a Rose en una reina, y pregunta: ¿escenario? Ella le pregunta si ocurre algo, y para disimular que no sabe de qué están hablando, suelta una frase profunda de que está reconsiderando todas las posibilidades. Alpha le responde: realmente puedes ver todas las posibilidades, pero ¿podrías también prestarnos un poco más de atención? No, da igual, olvídalo, no importa. No has cambiado nada, supongo, siempre persiguiendo un gran sueño. Un sueño que es demasiado grande para que podamos captar incluso una fracción de él. Pero los preparativos finalmente se están concretando, ¿verdad? Ella le da unos códigos que usan. Él obviamente no puede leerlos ni de broma, pero finge como la eminencia que es. Hablando del incidente de Midgard, en el anterior volumen, Alpha menciona que ya le ha llegado el informe, aunque muy tarde, y que debería decirle algo a Zeta, ya que Shadow la mima demasiado.
Él responde: ella tiene su propia manera de hacer las cosas. De todas formas, gracias a ella pudieron aniquilar a la facción del Fenrir. Después de que él lo matara, Zeta selló y vigiló todas las salidas y acabó con todos los miembros de la facción. Cambiando de tema, Shadow menciona lo de la vicepresidenta y el cómo a pesar de todos los testigos va a ser absuelta. Alpha le menciona que la corrupción en Midgard es gigante y el padre de Lisa es el líder de una facción llamada 13 Espadas Nocturnas, conocidos como los gobernantes en las sombras, y como no, tienen fuertes lazos con el culto de diablos. Su último asiento es un fiscal llamado Goeth Mono, quien se encarga de manejar los crímenes de nobles. Por desgracia, ella no puede ocuparse de ellos hasta dentro de un tiempo, ya que estarán muy ocupadas con las reformas del reino de Oriana. Con eso dicho, Shadow sonríe mientras dice: tengo una muy buena idea. Gracias, Alpha. En una habitación, el conde Goeth repasaba los documentos del caso de Lisa. Estos habían sido muy costosos, ya que había mucha gente que comprar. En ese momento sintió que alguien lo observaba, y al levantar la mirada, alguien estaba ahí. Un payaso empapado de sangre tumbado en el sofá de la sala. Llamando rápidamente a los guardias, nadie contestó. Es más, toda la mansión estaba en completo silencio. El payaso lo miraba con una sonrisa de media luna y comenzó a acercarse. Este salió corriendo hacia la puerta, pensando que si llegaba con los caballeros se salvaría, pero al atravesar la puerta se tropezó con algo. Eso eran los cadáveres de los caballeros mágicos que había contratado, estando descuartizados. Y levantando la vista, el payaso lo estaba mirando fijamente, y lanzando una carta, esta atravesó la cabeza del conde, quien murió en el acto. En su casa, Cristina se despierta con los primeros rayos del sol. Ella ha estado las últimas semanas en el caso de Lisa, ya que es una de las principales testigos. También ha investigado sobre ese tal Shadow desde que ocurrió el ataque, pero no ha podido encontrar casi nada, más que su organización Shadow Garden apareció hace un año, pero se cree que ya estaba de antes. Por cierto, esta fecha, por si no os acordáis, es cuando Shadow hizo el primer I Am Atomic de la serie. En el momento que estoy escribiendo esto, no sé si en este volumen habrá otro I Am Atomic, pero espero que estéis tan hypeados como yo. Entrando a su cuarto está el padre de Cristina, quien le avisa que vaya con cuidado en la capital. Las cosas se pondrán muy movidas. El conde Goeth Mon ha sido asesinado. En la casa del conde, Alexia investiga el asesinato. A lo lejos llega Cristina. Estas observan el pasillo del crimen, ya que la sala del conde estaba custodiada por los caballeros. Mirando las huellas, algo no cuadraba. El asesino parecía haber caminado con toda la tranquilidad por la casa lleno de sangre, cuando debería ser al revés. Él debería querer salir de ahí cuanto antes por si viene alguien. Es como si supiera que nadie iba a venir. A lo mejor lo silenciaron otros miembros de las 13 Espadas Nocturnas. A esa conclusión llegaron ellas dos. En ese momento, un guardia les informa que ya tenían permiso para entrar a la sala. Ahí estaba el jefe de departamento de investigaciones, Gray, quien les dice que tienen prohibido mover o tocar evidencias. Una vez dentro, Cristina se fija en el cadáver del conde. En su cabeza hay algo incrustado. Una carta de la compañía Mitsugoshi, concretamente el as de espadas. Esta baraja era de edición limitada, pero aún así había muchísimos compradores, así que tardaron en averiguar el comprador, pero al menos tenían algo. Además, el conde era un espadachín bastante decente. Atravesarlo con una carta requeriría una cantidad de magia increíble y un gran control. Ese esfuerzo innecesario solo serviría si tuviera un mensaje oculto, pero ellas no tenían ni idea de cuál podría ser la razón. A lo lejos, un caballero grita que hay testigos. Algunos de los sirvientes llegaron a ver al culpable. Este iba vestido como un payaso. Acercándose por detrás de Gray, Alexia le dice sus sospechas, pero él le dice que esto simplemente ha sido una venganza. A algún rico le caía mal el conde y contrató a un asesino loco para matarlo. Eso de mensajes secretos solo aparece en las novelas de Natsume, como, y atención al nombre, Sherlock Holmes. Sí, Beta lo volvió a hacer. Volviendo a la conversación, sin dudarlo, Gray le dice que una persona rica se ha vengado ya, alguien como Cristina. Ella lo niega, pero él dice: yo no soy el único que tiene sospechas de ti, ellos también. Y con eso se va. A solas, ellas dos siguen mirando la sala del crimen y se dan cuenta de algo. En la mesa hay un café derramado y al lado hay un rectángulo perfecto sin manchar. Ahí antes había un papel y alguien se lo ha llevado. En la escuela, Cristina se reúne con Kanade y le comenta la situación. Ella está en peligro. Ahora que han perdido al juez que les ganaba los juicios, ellos van a ir a por ella. En ese momento, alguien gritó dolido por detrás: ¡Cid Kageno! Cristina lo recordaba por ser el hermano de Claire, pero apenas le dio importancia.
el chico le dio unos papeles que había encontrado por ahí. ¿Y sabéis qué eran los papeles? Los que había desaparecido de la sala, con toda la información de los sobornos. Cristina se apresuró a preguntarle de dónde los había sacado, y Sid le señaló su taquilla. Por cierto, él los había leído, como no. Escuchando esto, Cristina le dice que está en peligro, y Sid le recrimina que está feo dejar cosas así de peligrosas al alcance de cualquiera, pero Cristina dice que ya no ha dejado eso ahí. Mirando el documento, de uno de los bordes hay un nombre escrito: Jack el Destripador, o Jack the Ripper en inglés. Y bueno, con eso dicho, Cristina se agarra a Sid y a Kanade y les dice que a partir de ahora vivirán en su casa por seguridad. En la casa de Cristina, esta les enseña todo el lugar. Ellos vivirán juntos en una misma habitación, cada uno en su cama. La habitación cuenta con una ventana, una puerta y estarán protegidas las 24 horas por guardias. Después de cenar, estos se van a dormir, pero Cristina es llamada por su padre, así que les dice que se duerman ellos primero. Pero antes de irse de la habitación y con Kanade ya dormida, Cristina mira a Sid y dice: me pregunto si ya nos hemos conocido antes. Siento que te pareces a alguien. Pero bueno, olvídalo. Buenas noches. En la habitación de su padre, ellos dos tienen una fuerte pelea por los documentos que encontró Cristina. Si intentan algo, las 13 espadas nocturnas los silenciarán. Después de algunas palabras más, su padre se retira. En una sala, dos condes hablan sobre el incidente, Graham y Kuzaya, quienes tienen varios candidatos como responsables del asesinato de Goethe, pero la familia Hope es la principal sospecha. En cuanto al asesino, creen que puede ser alguien de la ciudad sin ley, ya que no hay ningún payaso registrado previamente. En cuanto a la familia Hope, pues tocará matarlos. O se quería Graham, pero Kuzaya le dice que ahora será muy difícil para ellos limpiar las evidencias. La facción del Fenrir, una asociación religiosa, ha desaparecido por culpa de Shadow Garden, así que deberán esperar un tiempo para poder hacer eso. En ese momento, una risa espeluznante sonó en el sótano. Los dos se pusieron en guardia mientras la risa no paraba de sonar. Viendo de dónde venía, subieron sus cabezas. Ahí había un payaso lleno de sangre. Ellos desenvainaron sus espadas y lo apuñalaron varias veces al payaso, hasta que la risa dejó de sonar. En el suelo, después de automamársela un poco por haber acabado con el payaso, y mientras reían, Kuzaya le da la vuelta para ver su cara, pero Graham le grita que tenía algo en su cabeza. Una carta, el 2 de espadas, estaba incrustada. Con eso, él cayó desplomado al suelo. El payaso se levantó como si nada, y este comenzó a acercarse a Graham, quien iba retrocediendo por el terror, hasta llegar a una esquina de la pared. El payaso sigue acercándose lentamente. Cuando este estuvo a su rango y viendo la oportunidad, él lo atacó con su estilo de espada, pero el payaso simplemente lo esquivó caminando hacia atrás. Ese movimiento ignoraba la física del cuerpo humano, y en ese instante algo se clavó en su garganta. Otra carta, el 3 de espadas, y con eso él cayó al suelo desplomado, y agarrando a los dos cadáveres, el payaso desapareció en la oscuridad. En medio de una calle había dos cadáveres de nobles, estaban tendidos en una fuente. Esto conmocionó a todos los que estaban pasando, y los caballeros ya estaban aislando la zona. Entre el público, Cristina se acerca a los caballeros. Estos le dejan pasar a la escena, y viendo el cadáver de otros dos miembros de las espadas nocturnas, una sonrisa torcida aparece en la cara de Cristina. Detrás suyo aparece Grey, así que ella se tapa la boca para hablarle, y después de algunas palabras más, Grey se retira a investigar el caso. Pero antes de irse le pregunta: ¿algo te ha hecho gracia? Parecía que estaba riendo antes. Cristina lo niega diciendo que se habrá confundido y va a hablar con Alexia, quien estaba en la escena del crimen. Esta le dice que ha pasado lo mismo, todos los guardias han sido asesinados o noqueados, y los criados están intactos. Mientras hablaban, alguien llega al lugar, Sid, y Alexia se entera de que este está viviendo con Cristina. Esto, por alguna razón, mosquea bastante a Alexia. Después de algunas explicaciones, Sid les plantea algo. Cada tipo de carta tiene un significado, y los tres han sido asesinados con el as, el 2 y el 3 de espadas. ¿Y sabéis cuántas cartas de espadas hay? 13. Por lo cual, los tres piensan al unísono que va a intentar matar a todas las espadas nocturnas. Esto es una locura, pero él ya ha matado a 3 de ellos. Mientras pensaban, casualmente, Sid dice: oye, ¿eso de la fuente no es otra pista? Mirando hacia allí, Alexia y Cristina ven que en la fuente de los cadáveres hay unas letras escritas con sangre. Sid dice: Jack el Destripador. Ese nombre llega a los espectadores, quienes comienzan a distribuir el nombre como el asesino de nobles de la capital. Viendo eso, Cristina le dice a Alexia que tiene algo que decirle. En una sala a solas, Cristina le enseña el documento que Jack el Destripador dejó en su taquilla. Viéndolo, Alexia le pide que se lo dé, así podrá consultarlo con su padre.
Con esto hablado, Alexia coge del cuello a Pochi o Cid, como prefiráis, y le pregunta por qué estáis viviendo juntos, y descubre que también duermen en una misma sala. Viendo eso, Cristina le vacila diciendo que cuál es el problema, si ellos solo fingieron que eran pareja. ¿O acaso te enamoraste de verdad, princesa Alexia? Ella lo niega, y esta dice que se preocupa de que no intente algo. Cristina le dice que ella es mejor con la espada, pero Alexia dice, eso es cierto, pero Pochi a veces muestra una espada sorprendentemente afilada. Y se estaba refiriendo a su Excalibur. Escuchando eso, ella le dice, pues únete a nosotros, princesa Alexia. Cid, obviamente, intenta que esto no suceda, pero es silenciado por Alexia, quien acepta la invitación de Cristina. Así que esta se va a comentárselo a su padre. Afuera del aula, alguien grita en el pasillo, Eliza. Esta se dirige a donde estaba Cristina. Parece ser que le han colocado una carta ensangrentada en su bolso. Ella le echa la culpa a Cristina, diciendo que ella es quien ha contratado a ese tal Jack el Destripador, y saca la carta. En ella pone 13 cerdos gordos. El primero murió en confusión, el segundo murió en desgracia por subestimar, el tercero murió estúpidamente en complacencia. ¿Cómo morirá el próximo cerdo? Jack el Destripador. Después de algunas amenazas más, Eliza abofetea a Cristina, diciendo que esto es el primer aviso. Un random de los seguidores de ella golpea a Cid, que salió volando por los aires, utilizando una técnica de Mob Fu, obviamente. Con eso, ella se fue. En la enfermería, Cid fue tratado, por así decirlo, por una doctora que en sus propias palabras era sexy. Y después de algunas palabras más, Cristina se va. Debajo de su cama sale Nina, quien había estado escuchando a escondidas. Ella le dice que tenía un informe sobre el estado actual de Claire, así que irían a su habitación. Allí, su hermana estaba conectada a varios aparatos mágicos similares a los que había en los hospitales de su mundo anterior. Por la ventana aparece la sexy doctora de antes, quien se presenta como Mu. Esta empieza a toquetear los objetos conectados a Claire. Viendo esto, Cid le pregunta que cuándo despertará a su hermana. Ella nos revela que otra marca ha aparecido en su brazo derecho, así que estará así varias semanas más hasta que se acostumbre a todo el poder. Y hago una pausa. En esta conversación parece ser que tenía razón con lo del vídeo que hice hace un mes sobre los 10 personajes más poderosos de la serie. Si no entendéis a qué me refiero, ve a verlo. Volviendo con Cid y Mu, este pasa absolutamente de toda la explicación que le está dando Mu sobre la condición de su hermana. Él solo piensa que ella es muy ruidosa, así que si está durmiendo un tiempo más, pues mejor. Y murmurando, mi hermana debería seguir durmiendo. El ambiente se tensa y los ojos de Nina se abren. Mu se arrodilla con una mirada decidida en sus ojos. Viendo eso, él dijo, solo estoy bromeando, y pensó para sí mismo, es molesto que siempre me tomen tan en serio todo lo que digo. En fin, por la noche, en la mansión Hope, Cristina, Kanade y Cid juegan un rato a las cartas antes de irse a dormir, pero en los exteriores de la mansión hay alguien, un hijo y su padre, los cuales pertenecen a las 13 espadas nocturnas. El hijo es el matón ese que va con Eliza y golpea a Cid. Estos han preparado un plan de asesinato contra Cristina y Kanade. El padre de Cristina la ha traicionado y ha pactado con los nobles para cubrir su asesinato. Con la señal del equipo de exploración, comienza el asedio a la mansión Hope. En su habitación, Cristina estaba mirando el techo, Cid y Kanade estaban durmiendo. Ella no podría dormir, pensando en los cadáveres de esos dos hombres. El responsable era alguien capaz de sobrepasar a toda la nobleza, alguien con un poder sin igual. En ese momento se dio cuenta de algo. Un silencio inundó la habitación y alguien comenzó a abrir la puerta con mucho cuidado. Ella preguntó, ¿quién está ahí?, mientras cogía la espada. Al otro lado nadie respondió, hasta que se escuchó, mátalos. Un grupo de encapuchados entró a la sala. Ella levantó a los dos y comenzó el combate. Aunque estaban en desventaja, Cristina era una espadachín sobresaliente. En cuanto a Kanade, ella estaba en serios problemas. Y Cid, pues, huyó por la ventana mientras Kanade lo maldecía, diciendo, Cid Kageno, traidor, no te perdonaré, te maldiciré hasta la muerte, así que prepárate. Detrás de Cid, por cierto, 3 encapuchados se lanzaron contra él. En un 1 contra 6, Cristina estaba en serios problemas. Y desde su punto muerto, uno de ellos ataca, pero este es cortado por la mitad. Ese ataque no fue obra de Cristina. Además, los dos que estaban con Kanade habían sido asesinados también, pero la espada de Kanade no tenía una gota de sangre. Decir que todos los encapuchados eran asesinos profesionales de la ciudad sin ley. En la cama de Cid había alguien, el payaso ensangrentado Jack el Destripador. Viéndolo, el jefe retrocedió y pensando que era un asesino que había sido contratado por Cristina, le dijo,
Te pagaré el triple de lo que te pagaron para que simplemente te vaya. No te saldrá rentable enfrentarte a las espadas nocturnas, ¿verdad? Escuchando esto, el payaso simplemente comenzó a reír y con su dedo empezó a señalar a los encapuchados, como si los estuviera seleccionando, y al pararse en uno, chasqueó, y acto seguido su cabeza fue cortada. Entonces volvió a hacer lo mismo, y se paró al lado del hijo del noble, y su cabeza fue cortada. Así fue matando hasta que solo quedaron padre e hijo. El conde dijo que lamentaba haberlo subestimado, pero este lugar estaba rodeado por tropas de élite de 2 condes más. Por muy hábil que sea, no podrá salir de esta como si nada, pero el payaso lo interrumpió, y agachándose debajo de su cama, ahí sacó las cabezas de los 2 condes. En ellas estaban incrustadas el 4 y el 5 de espadas. Esto hizo enloquecer al conde, que lo gritó que quién era y qué quería. El payaso solo se rió y sacó una carta, el 6 de espadas. Iba para su cabeza, pero en ese momento alguien entró por la ventana. El demonio de la espada, un famoso artista marcial de un país lejano. Estos se preparan para el combate. Jack mueve solo un dedo y al mismo tiempo el demonio desaparece. Un segundo después, la pared de detrás suyo es cortada por la mitad. El luchador le dice a Jack que aunque no pudiera ver ese ataque suyo, podía sentirlo. Esto es solo el inicio. ¡Ven, Jack el Destripador! En ese instante, la cabeza del demonio de la espada salió volando. Suspirando, Jack se giró al conde con el 6 de espadas. Mientras este estaba regando, le lanzó la carta a su cráneo y murió al instante junto con su hijo. Girándose, se quedó mirando a Cristina y Kanade, pero él simplemente se comenzó a ir caminando de la sala. Cristina le gritó diciéndole por qué le había entregado esa evidencia, pero él se quedó mirándola con esa máscara sonriente. Y riendo, lanzó una carta que se clavó en la cabeza de Kanade. Girándose, Cristina intentó curarla, pero Kanade dijo: antes de irme, quiero decir mi testamento. Y ese es: Cid Kageno, traidor, no te perdonaré, te maldiciré hasta la muerte, así que prepárate. Me muero. Pero Cristina se dio cuenta de que la carta no estaba incrustada en Kanade, solo era sangre de mentira con pegamento. Sacando la carta, vio que esta tenía un poema. En ese momento, Cid entró por la puerta con una sonrisa un tanto falsa, diciendo: ¡qué bien que estéis a salvo! Al día siguiente, los caballeros investigan lo sucedido en la residencia Hope. Gray está tomando testimonio a Cristina, pero las cosas no pintan muy bien para ella. Como dice Gray, convenientemente, ya que el Destripador mató a todos menos a ella. Además, en la capital circulan rumores de que ella lo había estado contratando, y aunque solo son rumores, la capital, a partir de las 10, cierra todas las tiendas por miedo, y ese descontento se está acumulando. Y lo dicho, todas las acusaciones van para la familia Hope. Aunque Cristina intenta desmentir, Gray le dice que si no sale el culpable, comenzará una caza de brujas por parte de la población. Con eso, él se retira. Cristina estaba junto a Kanade y Cid, hablando del poema que le dejó Jack. Soplando cuernos de mentirosos, matando a toda la gente mala. Siempre estoy contando, pero a veces juego así. Dijo en voz alta. Cid dijo: creo que eso tiene algún significado oculto. Analizándolo, Cristina dice: supongo que con soplar cuernos de mentirosos y matar a gente mala se refiere a las espadas nocturnas, pero no entiendo. ¿Qué significa eso de siempre estoy contando? ¿Qué está contando? En ese momento, Cid dice casualmente: por ejemplo, cadáveres. Escuchando eso, Cristina cayó en la cuenta de las cartas y las muertes. 6 cartas para 6 espadas nocturnas muertas. Mientras Cristina hablaba con Kanade, Cid giró la carta horizontalmente y descubrió un mensaje oculto, blanco. Escuchando eso, Cristina pensó que su siguiente objetivo era el conde Oshoku White, uno de los altos rangos de las espadas nocturnas. Además, en la carta estaba el 10 de espadas, y según lo que representaba esa carta, el asesinato se cometería el 10º día de la semana de invierno, mañana. Así que podrán anticiparse a ese asesinato. Pero ellas se preguntan: ¿por qué dejaría esas pistas? Si algo lo descubre, su plan se irá al garete. En ese momento, Cid tosió interrumpiendo la conversación y dijo: creo que Jack el Destripador tiene una inteligencia que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Él habrá encontrado una solución óptima desde una perspectiva mucho más elevada, después de considerar todas las posibilidades. No importa cuánto lo pensemos, la gente común no podemos entender su propósito. Escuchando esto, Cristina, y después de mucha insistencia por parte de Cid, puede decirle a Gray la información. Más tarde, en la mansión Hope, Cristina y Alexia se reúnen a comentar lo de la carta. La guardia de caballeros rodeará la casa del conde White, y adentro los miembros de las espadas nocturnas le tendrán una trampa para matarlo. Ellas no pueden entrar, pero observarán con los caballeros alrededor de la mansión.
Siguiendo la conversación, Alexia le habla en un tono serio a Cristina de la conversación que tuvo con su padre anoche. Ella y él discutieron acaloradamente sobre las espadas nocturnas y sobre quién los controlaba, el culto de Diabolos. En esa conversación, él reconoce que conoce esa existencia y Alexia le recrimina que por qué no ha hecho nada si están en el reino. Él le responde que si los hubiera enfrentado, el país hubiera desaparecido hace mucho, pero tampoco apoya sus acciones. Simplemente no coopera con ellos, pero tampoco condena sus acciones. Alexia le recrimina que ellos intentaron secuestrarla. El rey le responde que antes ellos respetaban los límites, ya que necesitaban su ayuda, pero desde que aparecieron ellos, esto cambió. Shadow Garden ha revuelto el mundo en tan solo unos años. Además, están acorralando al culto por todos los flancos. Desde que aparecieron, el culto no ha hecho más que perder poder. Esto se hizo eco en el inframundo, donde todos tenían la esperanza de que derrocaran al culto de Diabolos. Pero si el culto desaparece, nadie podrá hacer frente a Shadow Garden. Por eso, estaba dudando con quién aliarme. El culto, debido a ese pánico, está presionando para que el reino de Midgard se ponga de su lado. En cuanto a Shadow Garden, estos no han intentado comunicarse, por lo cual él cree que es porque ellos no les son necesarios. Hablando del reino de Oriana, el rey le pregunta a Alexia cómo crees que Rose fue declarada como hereje y buscada por el culto pero no fue encontrada. Porque Shadow Garden no. Shadow, su líder, ha tomado las riendas del reino de Oriana. Cada vez que Rose se mueve, Shadow está detrás de ella. Con eso dicho, el rey revela que el culto está presionando para que Midgard despliegue tropas contra el reino de Oriana. El culto tiene la intención de empezar una caza de herejes, y el imperio Belgelta también planea invadir Oriana con el permiso de la iglesia. Acercándose a la ventana, el rey dice: cuando la nieve se derrita, empezará la guerra. Antes de eso, decidiré el rumbo que tomará Midgard. Además, revela que Iris se está acercando al culto, y mirando a Alexia le dice: puedes hacer lo que veas. Si quieres unirte a Shadow Garden para preservar el linaje de Midgard, hazlo. Volviendo a la actualidad, Cristina y Alexia discuten sobre lo que hacer para mañana, pero Alexia cambia radicalmente el tema por alguna razón y se pone a insistir muchísimo en dormir en el mismo cuarto que ellos. Y realmente se tira una página entera insistiendo. Al final, Cristina no le queda otra que aceptar. Llegando al cuarto, lo primero que dijo Cid fue: ¿qué hace aquí, Alexia? Ella le respondió: esa es una pregunta muy difícil. ¿Por qué estoy aquí? Es filosófica. Pienso, luego existo. Es una cita de Natsume Kafka. Echándose la mano a la cabeza, Cid recuerda que le dijo esa frase a Beta en el pasado, y otra vez le han vuelto a robar la información, esta vez de un filósofo muy famoso. En cuanto a Alexia, esta sigue sin responder a la pregunta de Cid y le roba la cama, así que le tocará dormir en el suelo. Viendo eso, dice: ¿me puedo ir a casa? Alexia le dice que será atacado por las espadas nocturnas, y el desgraciado le responde: siento que podría sobrevivir milagrosamente incluso si me atacan. Vaya putísimo troll. Siguiendo con la conversación, se les une Kanade, quien estaba en una esquina de la habitación. Después de un rato hablando, Cristina menciona que hay algo raro en el informe de lo que ocurrió. Un jarrón caro desapareció ayer en el ataque. Alexia dice que ese jarrón costaba 200 millones de cenis. ¿Qué hacía en mitad del pasillo? Pero Cristina le dice: nah, era una imitación. Cid dice: ¿eh? ¿Era una réplica? Cristina le dice que eso es lo raro, que robara deliberadamente una réplica. Y bueno, pausa aquí para los que no lo habéis entendido. Ese jarrón que robaron fue robado por Cid, y la razón de que lo pilló es que, si recordáis, al llegar al lugar y con esta imagen, Kanade menciona que ese jarrón es carísimo, cuando ella no tiene ni idea. Y bueno, aquí tenemos otra vez el mítico Shadow siendo Shadow. Por la noche, estos fueron a la Mansión Blanca, o mejor dicho, por los alrededores. Mientras caminaban, Cid sintió una presencia acercándose a toda castaña. Delta, viendo que se dirigía a ellos, sacó la mítica de que se estaba cagando. Pero, cuando estaba a punto de irse, Delta apareció por la calle y se lanzó contra él abrazándole. Viendo esto, Alexia le pregunta quién es, sintiendo un gran poder mágico. Él dice que es su mascota, mientras le da unas palmaditas en la cabeza. Alexia le recrimina que tenga esclavos. Y bueno, Delta se rebota contra Alexia, pero Cid consigue llevársela a la fuerza sin responder a la lluvia de preguntas que venían por parte de Alexia. Alejado, Cid le saca la información a Delta, después de decirle que no vuelva a aparecer cuando él está en público. Ella está mandada por Alpha para buscar a un gato, y él piensa que se está refiriendo a Zeta. Detrás suyo aparece una subordinada de Delta, por increíble que parezca. Esta se llama Pi, y en propias palabras de Cid, parece un husky siberiano. Y sorprendentemente es igual o más tonta que Delta. Y bueno, después de algunas tonterías más, Alexia se acerca donde están ellos, así que Delta y Pi se van del lugar.
Dentro de la mansión blanca, el conde White está sentado en una mesa junto con otros 5 miembros de las espadas nocturnas. El otro que falta, recordad que de los 13, 6 han sido asesinados y ahora solo quedan 7, estaba negociando con el culto, ya que la facción del Fenrir, que les daba apoyo, ha desaparecido. Él está negociando con la facción de Loki. Después de discutir algunas otras cosas, estos se preparan, irán a la arena subterránea para demostrar que está infravalorando a las espadas nocturnas. Destacar que entre los 6 miembros han reunido a los espadachines más poderosos que han encontrado. En la chimenea de la sala una luz aparece y esta se transforma en una escalera que llevaba al subterráneo, decir que eso era un artefacto antiguo de los elfos. Bajando por las escaleras llegan a un gran coliseo. Un mayordomo los lleva a una sala de espectadores con decenas de artefactos mágicos de defensa. Sentado, el mayordomo le dio una lista con los contratados. Todos eran monstruos entre monstruos. Yato, uno de los condes, pensó que con esto Jack perecerá al instante. Además, una vez entre, se activará una barrera que no se quitará hasta que todos los luchadores hayan muerto. Y con eso, los 6 esperaron a su aparición. Con Alexia, Cristina y Kanade, estas van por un subterráneo para colarse en la mansión. ¿Dónde han encontrado eso? Pues casualmente, otra vez, Cid lo ha descubierto. Y hablando de este, se ha quedado donde estaban los caballeros, diciendo que es muy débil. Y pausa un momento. Como he dicho al principio del volumen, yo estoy leyendo esto y resumiéndolo a la vez, así que no tengo ni idea de si Shadow es Jack. Pero vaya, tiene toda la pinta. Aunque el hecho de que nos lo pongan tan evidente me hace sospechar. Bueno, sigamos con el resumen. En la conversación, Cristina se pregunta ¿quién diablos es Cid? Encontró ese pasaje secreto y desveló todos los acertijos de Jack. Esto hizo reflexionar a Alexia, quien se dio cuenta que algo no cuadraba, esa perspicacia para alguien tan normal. Además, Cristina dijo que sintió como si ya lo hubiera conocido en el pasado. Que realmente sí que lo conoció, ya que si recordáis, lo hizo en el volumen anterior, él se transformó en Suzuki. De todas formas, pensaron que era completamente imposible y siguieron caminando, hasta llegar al coliseo. En la zona de espectadores, vieron a los 6 miembros de las espadas nocturnas y se escondieron. En ese momento, algo comenzó a brillar en medio del coliseo. En el centro del coliseo, alguien apareció, Jack el Destripador. Con eso, la barrera se activó. Con un micrófono, el conde White se rió un poco de Jack antes de anunciar el comienzo del coliseo, y con eso salió el primer luchador. El conde lo presentó como: este hombre es un espadachín mágico de la ciudad-estado de Spartan. Sí, lo sé, el autor no se cortan referencias en este volumen. Tiene un récord invicto de 200 batallas en el coliseo de Spartan, conocido como el más duro del mundo. Se ha ganado el apodo de El Carnicero. Acercándose, el carnicero balancea su espada, pero falla adrede, riéndose de Jack. En ese momento, él levanta el pie, y el carnicero es estampado contra la barrera y muere en el acto. Esto dejó atónitos a todas las espadas nocturnas. Esa patada había sido monstruosamente rápida. Con esto, llamaron al siguiente combatiente algo nerviosos. Los siguientes eran el grupo de 3 White Wolf. Estos se hicieron un nombre en la guerra civil de Velgelta, pero su jefe, Doem, fue asesinado en la guerra de Oriana, así que ahora están en ruinas. Rodeando a Jack, estos solo se limitan a dar vueltas. Esto extraña las espadas. Además, el grupo de 3 estaba sudando cada vez más y estaban muy nerviosos. Y con solo un paso de Jack, estos saltaron al borde de la arena en un momento y dijeron: esto no vale la pena, no vamos a morir en este subterráneo. Y a pesar de la deuda que tendrían que pagar, ellos abandonaron el coliseo. Jack simplemente se rió un poco y no los persiguió. Entre las espadas, uno de ellos comenzó a sudar diciendo: esos mercenarios son los más poderosos del reino. Si estaban huyendo de esa manera, ese payaso podría estar fuera de la imaginación de cualquiera. Ellos se rieron diciendo que simplemente eran unos cobardes. Hablando con el mayordomo, le dijeron que enviarían al maestro de la espada Velgelta, pero él también se había retirado pagando su parte. Viendo esto, White ordenó que enviaran a su top, el espíritu maligno de la ciudad-estado y la leyenda de la ciudad sin ley. A lo lejos, Alexia observaba cómo Jack jugaba con estos dos maestros como si fueran niños antes de matarlos. Él ni siquiera estaba peleando en serio. Viendo esa locura, Alexia pensó en la única persona capaz de hacer algo así, Shadow. Pero la forma en la que luchaba Jack y la calidad de su poder mágico eran diferentes a las de Shadow. Volviendo a la arena, las espadas estaban desesperadas. Sacaron a 100 combatientes a la vez contra Jack. Viendo esto, Alexia pensó que todos esos luchadores superaban a todos los caballeros mágicos de la capital de Midgard. Era un ejército monstruoso.
En la sala VIP, las espadas nocturnas estaban en completo silencio. Esos dos luchadores de antes, la leyenda y el espíritu maligno, eran sus mejores bazas, y solo habían rasgado un poco la máscara y el atuendo de Jack antes de ser brutalmente asesinados. Volviendo a la actualidad, los 100 luchadores habían sido brutalmente asesinados. Viendo esto, las 5 espadas nocturnas comenzaron a irse, dejando al Conde White, pero alguien entró, el marqués Takwai Khan, el otro miembro de las espadas nocturnas y el padre de Lisa. Él dijo que como eran tan incompetentes, había traído a alguien. En la arena, alguien encapuchado estaba ahí, un ayudante de la iglesia, o mejor dicho, un arma viviente del culto. ¿Sabéis quién era? Takwai Khan grita: sujeto experimental 227, Milia, sigue mis órdenes y entierra a Jack el Destripador. Ella era la chica que Alpha liberó en el capítulo 4. En ese instante, Milia desapareció y detrás de Jack atacó con su brazo derecho con un poder que hizo crujir la barrera. Después de ese ataque, solo estaba ella en el campo de batalla. Viendo esto, las 7 espadas nocturnas celebraron la victoria, pero unos aplausos resonaron. Dukai Khan miró alrededor, pero no era nadie de ellos. Y en un asiento que debería estar vacío, había alguien: Jack el Destripador. En ese instante todos se alejaron. ¿Cómo había salido de la barrera?, se preguntaron. Él dejó de aplaudir y sacó el 7 de espadas, y arrojándolo, como si el mundo se congelara, nadie podía moverse, mientras la carta se dirigía directamente a la cabeza de uno de ellos. Este cayó al suelo muerto al instante. Nadie podía moverse. En ese momento Jack sacó otras 6 cartas que faltaban, del 8 al rey de espadas. Apuntando a una de las espadas, este gritó por ayuda. Milia saltó del campo atacando a Jack, pero la barrera se lo impidió. Nadie entendía cómo Jack había salido de la barrera si esta aún estaba activa. Era un artefacto millonario y único con más de 1000 años de antigüedad. En ese momento Jack comenzó a lanzar las cartas. El 8, uno murió. El 9, otro murió. El 10, otro murió. El conde Butler gritó antes de ser atravesado por la J de espadas. Viendo la situación, el conde White gritó desesperado que liberaran la barrera, pero nadie le hizo caso. En ese momento, la dama de espadas atravesó su garganta. Ahora solo quedaba Dukai Khan. Este se puso a rogar por su vida, mientras el payaso jugaba con el rey de espadas. Y mientras este suplicaba en el suelo, la carta fue clavada en su nuca y murió. En ese momento, las 13 espadas nocturnas fueron aniquiladas. Mientras esto ocurría, Milia seguía golpeando la barrera. Viendo esto, Jack tocó la barrera con su mano y un poder púrpura azulado creó un humo y entró a la arena, siendo recibido por un golpe directo del brazo de Milia. Este se levantó como si nada. Milia siguió atacando mientras que Jack solo recibía los golpes, levantándose como si nada. Él estaba evitando todo el daño. En ese momento, Milia sacó más de 1000 tentáculos y fueron a por Jack, empalándolo desde todos los sitios. A lo lejos, Alexia preguntó: ¿ha perdido? No se había defendido desde que mató a las espadas nocturnas. Quizás ese era su único objetivo. Escuchando eso, Cristina no pudo evitar dejar escapar una sonrisa y se tapó la boca apresuradamente. Y de los tentáculos, una luz púrpura apareció, cortando todos los tentáculos. Cuando esa luz desapareció, ahí estaba un hombre vestido con un abrigo largo de color negro como la misma noche. Y este se presentó como... Viéndolo por primera vez, Milia gritó algo, gritó su nombre, Shadow, y atacó con aún más tentáculos. Por su parte, Shadow solo los esquivaba, como si estuviera bailando al compás de su magia. Él estaba inyectando algo de color lila en los tentáculos de Milia. Alexia se preguntó a lo lejos: ¿por qué no la mata? El cuerpo de Milia comenzó a cambiar. Esa masa de carne comenzó a volverse humana hasta llegar a este punto, aunque su mano derecha seguía siendo la de un monstruo. Con esos tentáculos agarró a Shadow por las extremidades, pero él le cortó el brazo derecho. Cuando lo hizo, en el brazo izquierdo de Milia había una daga que llevaba escondida todo este tiempo, y acercándose a Shadow se la clavó en su corazón. Él dijo: impresionante, y con una magia púrpura rodeó a Milia. La daga había sido detenida justo antes de llegar al corazón. Con esa aura púrpura, ella volvió en sí, y los tentáculos desaparecieron. La daga cayó al suelo. En su empuñadura estaban grabadas las palabras: para mi amada hija, Milia.
Y con eso, ella se desmayó. Levantándola con sus manos, dos mujeres aparecieron y dijeron: encárgate del resto. Shadow desapareció. La mujer que había aparecido miró dónde estaba el grupo de Alexia y señaló hacia la salida. Las habían pillado y estas se dirigieron a la salida. Antes de irse, Cristina se giró y dijo: así que esta es tu decisión, ¿eh? Volviendo con nuestro putísimo autista favorito que no puede pasar un mes sin hacerse pasar por alguien, este comenta que su plan de hacer que Jack el Destripador sea un nombre reconocido como leyenda urbana durante siglos ha sido un rotundo éxito. Mientras pensaba eso, Gray lo estaba interrogando en una sala sin ventanas, como posible testigo, aunque él dice que simplemente estuvo con los caballeros. Por cierto, a pesar del testigo de Alexia, este niega que Jack sea Shadow. Saliendo, él piensa que Gray debería cambiarse de profesión, ya que para detective no sirve. Mientras caminaba por el pasillo, alguien se cruzó, y Cid dijo: ¿eh? Deteniéndose, era un hombre alto, con ojos como hilos, tenía modales muy amables, y una sonrisa en su rostro. Viendo que se había parado, Cid le dijo: ah, no es nada, disculpa. El hombre respondió: ¿tú eres? Ah, no, no es nada. Después de eso, él se alejó. Él empezó a caminar, notando su presencia y murmuró para sí mismo: parecía una persona bastante fuerte. El hombre entró a la sala donde estaba Gray, quien se sorprendió mientras se inclinaba. El hombre le dijo que era muy lento. Gray se disculpó diciendo: si borras tu presencia, no me daré cuenta hasta que estés frente a mí. Pero el hombre respondió: el niño de antes acaba de darse cuenta de mi presencia. Bueno, de todas formas, supongo que será una casualidad. Y se nos revela que ellos son parte del culto. Por culpa de la caída del Fenrir está siendo más difícil, pero el plan sigue sin cambios. La mandíbula que matará a Shadow definitivamente tendrá éxito. En cuanto a Emilia, Shadow superó las expectativas, barriendo el suelo con ella. Y como tenemos falta de personal después de este evento, probablemente te usemos, Gray. Él respondió: a la orden, señor Loki. Y con eso, el hombre desapareció en la sala sin ventanas. En su habitación, Elisa maldecía todo. Su padre había muerto y el resto de espadas nocturnas también. A este ritmo, ella perdería ante el juez. En ese momento, ella pensó que el resto de hijos de las espadas estarían igual, así que si se unen otra vez, podrían revertir la situación. Llamando a sus subordinados, nadie respondió. Abriendo la puerta de su habitación, no había nadie en el pasillo, solo estaba la ventana abierta. Pero detrás suyo escuchó unos pasos. Al girarse, ahí estaba un payaso ensangrentado. Este se comenzó a acercar a ella, quien rogaba por su vida, incluso ofreciendo su cuerpo. En ese momento, una daga se clavó en su pecho. Ella le dio un puñetazo al payaso y cayó al suelo. Cuando se giró, la máscara se había desprendido. Y quien estaba detrás de la máscara no era otra que Cristina. La sangre comenzó a hierrer el suelo. Cristina recogió la máscara y dijo: él apareció ante mí y me legó su misión. Ahora ya entiendo qué significa. Este país está prohibido. La espada de la justicia es inútil. Para acabar con el mal, necesitamos más mal. Él me preguntó si yo estaba preparada para eso. Y mientras su sonrisa se distorsionaba y poniendo una máscara, dijo: eso era la señal que había estado esperando todo este tiempo. Y sacando el cuchillo de su pecho, Elisa falleció desangrada. Y sacando una última carta, el comodín, lo lanzó al agujero de su pecho, retirándose mientras decía: mi nombre es Jack el Destripador, el que acaba con el mal con la espada del mal. Y bueno, gente, antes de ir a la parte final del volumen, que es el pasado de Delta y algo más increíble como pone en el título, quiero dar mi corto análisis. Daré uno más extenso en Twitter, así que si te interesa ve ahí. Si no te interesa el análisis, aquí tienes el minuto que sigo con el resumen. Y, ¿qué decir de este arco, gente? Tengo que deciros que al estar leyéndolo a la vez que lo resumía, no sabía si Jack era Shadow, y por desgracia me había comido el spoiler de la imagen de Cristina, así que, jaja, baiteado. Aunque no me esperaba que Shadow, siendo Shadow, pensara que es divertido crear una psicópata con complejo de Batman. En cuanto al arco, la verdad, 10 de 10. No ha avanzado mucho en cuanto a historia, como en el anterior volumen, pero qué auténtica pasada de arco. El diseño de Jack personalmente me encanta, como el autor le ha dado su propia esencia como un payaso asesino. Y bueno, el siguiente arco ya sabemos quién será el enemigo, Loki, quien algo me da que es el cuarto o el tercer asiento de la mesa redonda. Ha sido un arco muy bien ejecutado y muy interesante y con un muy buen desenlace sobre todo. Lo de Cristina, la verdad, no me lo esperaba para nada que se convirtiera en una psicópata.
Y bueno, aún quedan unas 50 páginas de volumen, así que a seguir con el resumen. Historia paralela, el juramento de la pradera. Delta estaba cazando bandidos junto con Shadow. Uno de los cadáveres era uno de sus hermanos. Viendo eso, Shadow le pregunta si deberían hacerle una tumba o algo así, pero Delta dice, no es necesario. Viendo su cuerpo, Delta comenzó a recordar algo del pasado. Ella cuidaba de su madre de pequeña, se llamaba Sara, y su madre estaba muy enferma. Yendo a por agua, se encontró con dos de sus hermanos mayores. Estos también venían de la misma madre de Delta, pero le dijeron que no tenía sentido cuidar a alguien que no podía cazar, era una carga inútil. Además, ellos se habían convertido en hijos adoptivos de otra madre, así que para ellos esa mujer era una inútil, y estos se fueron riéndose de Sara. Volviendo a la cabaña, su madre se dio cuenta del estado de ánimo de Sara. Ella le dijo que se acercara y acarició la cabeza de Sara. Después de hablar un rato sobre lo que ocurrió con sus hermanos, su madre le preguntó si ella también quería ser adoptada por otra casa, la cual la acepta, ya que resulta que ella antes de caer enferma era muy fuerte y esa familia le debe algunos favores. Sara se niega a esto, ya que ella iba a ser solo su hija y no la de nadie más, pero como dijo su madre, al no poder tener más hijos por la enfermedad, ellos no podían cazar, y su padre, el líder de la manada, tenía muchas otras familias. Después de un rato más hablando, su madre se fue a descansar por la enfermedad. Pero, por la noche, Sara salió directa a las llanuras, más allá de la zona de caza de la tribu. Ella estaba asustada, pero aún así con sus habilidades de ocultación no había nadie que la detectara en el lugar. Esta se fue moviendo en la oscuridad a través de sus sentidos, buscando a una presa a la que atacar. Ella encontró a un leopardo, una presa que normalmente no debería poder matar, pero ella lo notaba muy débil. Acercándose, se dio cuenta, ese animal olía igual que su madre. Este hecho hizo que Sara perdiera toda la concentración, y su presa, el gran leopardo, se paró frente a ella habiéndola detectado. Viendo eso, pensó, ¡qué débil que soy! Cuando recobró el sentido, ella estaba llena de sangre del leopardo. En ese momento, ella lo entendió. Llevando al animal a su cabaña en completo sigilo, Sara se metió dentro de las sábanas de su madre. Ella amaba esa calidez, pero lo había entendido. Ser débil significa que todo lo que tienes será robado. Ese era el gran pecado. Con eso se durmió. Por la mañana, el grito de su madre la despertó. Esta había encontrado al leopardo enfrente de su cabaña. Sara, de alguna manera, consiguió que ésta se volviera a la cama sin hacer muchas preguntas. Comenzando a procesarlo a la presa, Sara no recordaba cómo hacerlo. En ese momento, sintió la presencia de alguien. Quizás, gracias a la experiencia en las llanuras, su habilidad había mejorado. Esquivando un puñetazo, eran sus dos hermanos quienes estaban detrás de ella. Estos tenían intenciones claras, robarse ese leopardo mientras se reían de que ella y esa débil mujer nunca podrían cazar una presa así que seguro que la han robado. Por desgracia, Sara no podía plantarles cara, y estos se lo llevaron. Y ya de paso, le propinaron un puñetazo a Sara por intentar detenerlos. En el suelo boca arriba, ella dijo, está bien, porque Sara es buena cazando. Desde ese momento, Sara iba al prado a cazar pequeñas presas para no llamar la atención, pero a medida que los días pasaban, el olor a muerte incrementaba en su madre. Tumbado en la cama, Sara sostuvo el brazo de su madre, que parecía una rama seca. Ella le dijo, Sara, eres una niña muy amable. Madre, no quiero, mamá y Sara siempre tienen que estar juntas. Sonriendo, ella le respondió, Sara, eres la niña más amable del mundo. Estoy muy orgullosa de haberte dado a luz. Y por último, ella dijo, la carne que trajiste, Sara, estaba deliciosa. Muchas gracias. Y con eso, su último aliento llegó. Al día siguiente, esta fue a enterrar a su madre. De vuelta, después de enterrarla, se encontró con sus dos hermanos, quienes, como no, se rieron al escuchar de que su madre estaba muerta. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Sara atravesó el pecho de uno de ellos con su puño. Ahora que madre no está, no tengo por qué soportarlo más. Él cayó. Su otro hermano aterrorizado retrocedió, pero mientras le cortaba el cuello, Sara dijo, si eres débil, te llevarán. Si eres débil, te oprimirán. Si eres débil, morirás. Esa es la ley. Mientras decía esto con una sonrisa, un pequeño hematoma negro salía de su cuello. Despertando en una habitación blanca, tenemos a Nishino Akane. Esta, viendo el lugar, cree que ha sido secuestrada, pero no está atada ni nada, y nos revela que ella ha recuperado todo su poder como el primer caballero. Acercándose a la puerta de la habitación, siente dos presencias haciendo guardia. En cuanto a estas se fueron, Akane golpeó a la puerta con toda su magia, pero no le hizo ni un rasguño.
Viéndolo más de cerca, notó magia en la puerta. Por cierto, su cabello ahora es algo dorado. Esto sorprendió a Akane. Su hermano le había dicho que separar la magia de las personas era imposible, así que decidió volver a cargar el ataque. En ese momento, la puerta se abrió. Su puño fue una chica plateada, pero esta paró el puño con la mano. La chica dijo en un japonés muy pobre: puerta no cerrada con llave, llame y puede salir en cualquier momento. Akane la reconoció, era Natsume, la hermana de Minoru, o eso creía. Beta la invitó a sentarse en una silla que había en la habitación y le contó la verdad sobre quién era y la organización, y le dijo que ellos habían estado investigando con ella a seres de otro mundo. Akane no entendía a qué se refería, así que Beta la cogió de la mano y le dio un paseo por las instalaciones. Llegando a la sala de entreno, Akane estaba atónita, la tecnología era 1000 veces superior y todos hablaban un idioma que no entendía, además que la mayoría tenían orejas de elfo o partes de animales y eran muy fuertes. También entendió, por el respeto que le mostraban todos, que Beta era alguien muy arriba en la organización. Beta la animó a pelear contra el más débil del lugar. Lambda trajo a una hermosa chica de cabello blanco puro como la nieve, de unos 13 años, llamada número 711, y con esto comenzó la práctica. Yendo a la zona de observación, Lambda y Beta hablan sobre esta práctica. Número 711 lleva solo medio mes, pero es una joya en bruto según la elfa oscura. Además, no sabe mucho sobre Nishino Akane. Le pregunta si su poder es tan único. Beta le responde: sí, su nombre es Nishino Akane, pero creo que Shadow la llamaba Nishimura Akane. Sí chicos, aun sin estar presente, tenemos un momento de Shadow siendo Shadow. Mientras comenzaba el combate, una pequeña elfa somnolienta se acercó a ellas. Era Eta. Bueno, quien tenía fines científicos un tanto extremos pensados para Akane. Beta le dijo que si Alpha no le daba el visto bueno, nada. En ese momento el combate comenzó, y Akane perdió el primer choque de espadas. Viendo esto, Akane decidió que tenía que darlo todo en este combate. Aunque pareciera débil, esa chica no era débil, pensó. Y bueno, en la organización sí que lo era, pero bueno. Cargando toda su magia, el pelo de Akane se tiñó de dorado por completo, y atacó. Número 711 no pudo ganar a esa magia y fue herida por el golpe. Sin embargo, ella se levantó y cambió su rostro. En ese instante, ellas comenzaron a darlo todo, intercambiando golpes, hasta que al final ambas fueron noqueadas. Fue un empate en toda regla. Viendo a Akane en el suelo, Eta se lanzó como una cucaracha por ella, pero Beta le paró los pies, diciendo que estaba bajo su custodia, y después de algunas peleas más entre las dos, Akane y número 711 fueron llevados a la enfermería. Despertando, Akane se encontró en la cama, y a su lado estaba la niña de antes, 711, así que comprendió que fue un empate. Acercando su mano para acariciarla, la chica se despertó de forma hostil y en guardia, dándose cuenta de cómo ha acabado el combate, y viendo que no había ganado, empezó a llorar mientras decía: no puedo darme el lujo de perder. En ese momento salió de la habitación corriendo. Entrando estaba Beta, quien se sentó en la cama de Akane y le dijo que le ayudaría a volver a Japón, pero tenía que colaborar con ellos, unirse a Shadow Garden. Akane aceptó y le preguntó que qué hacían. Beta respondió: pues nosotros acechamos en las sombras para cazar a las sombras. Escuchando eso, le recordó que a él también le gustaban cosas interesantes como esta, y sonrió con nostalgia. Y aquí, gente, tenemos el putísimo santo pic del volumen. Beta le dice: de ahora en adelante serás conocida como número 712. Ya no eres Nishimura Akane. Esto dejó pálida a Akane. Solo hay una persona, una única persona que se ha referido a ella con ese nombre. Preguntando cómo sabía su nombre, Beta dijo que lo escuchó de alguien. Calmándose, Akane pensó para sí misma que ella aún no podía saberlo, y pensó: si él está aquí, mi objetivo cambia por completo, ya no tengo que volver a Japón. Con eso en mente, Akane salió junto con Beta de la sala. Por el pasillo, Akane ve toda la decoración, y a pesar de parecer de un mundo de fantasía, le recuerda demasiado a la japonesa, como si alguien la hubiera traído a este mundo. Presentando el baño, Akane pensó: no hay duda de esto es un baño japonés, y le preguntó a Beta quién había diseñado esto. Y la responsable no era otra que Eta, aunque, como menciona Beta, todo el conocimiento de Eta proviene de él, y obviamente no le dice a Akane quién es ese él. Llegando al comedor, Akane casi enloquece. Todo en el lugar es como Japón, las mesas, los cubiertos y la gota que colma el vaso es la comida. Definitivamente eso era comida japonesa, piensa Akane. Le pregunta a Beta por qué hay comida japonesa, pero pensó que quizás Beta, al haber estado en Japón varios meses, consiguió replicar o traer especies de ahí.
Después de comer apareció Eta, quien decía que tenía el permiso de Alpha. En esta ponía, dejar el manejo de Nishimura Akane completamente a Eta, pero esto era extraño para ella, la letra parecía muy extraña, y además, ¿qué era eso de dejarlo completamente? Así que pensó que Eta los había falsificado, y tenía razón. Beta dijo, te llevaré con Alpha ahora, pero en ese momento Eta interrumpió sus palabras con una voz fría. Si ese es el caso, usaré la fuerza. Un limo negro cogió a Akane. Esta no se podía escapar, incluso Beta y sus subordinadas fueron restringidas. Viendo eso, Beta atacó a Eta, pero esta formó un escudo que paró en seco la espada Zabache. Era un nuevo escudo que había creado, que absorbía la magia, y no informó de su descubrimiento, como no. La pelea siguió, y aunque no estaban yendo al máximo, su combate era increíble, apenas podía seguirlo con la mirada. Pero en un momento los subordinados de Beta rodearon a Eta y no paraban de llegar más numbers. De la puerta salió una elfa, Epsilon, quien rápidamente entendió la situación y ayudó a Beta. Pero Eta levantó los brazos diciendo, está bien, ya es suficiente, les advierto a todos los que me están atormentando, ríndanse ahora, de lo contrario se arrepentirán. Pero todas siguieron en guardia y comenzaron a atacarla. En el instante siguiente, todos sus trajes de slime comenzaron a deshacerse. Beta apenas pudo conservar su ropa, pero el resto la perdió. En cuanto a Epsilon, pues esta ya había salido corriendo dejando una nota. Eta dijo que ese era un campo de antimagia, una onda de interferencia. Sí, otro descubrimiento que no había informado a nadie. Mientras Beta miraba esa nota de Epsilon enfadada, Eta aprovechó su descuido y la noqueó, y se llevó a Akane a su laboratorio. En una sala, Akane estaba en una cama atrapada por la masa negra de antes. Eta, que no tenía muy buenas intenciones, ya que en propias palabras de Akane literalmente la estaba viendo como una rata de laboratorio, había aprendido a hablar japonés de alguna forma. Y bueno, su objetivo con Akane era sacarle y investigar toda la información que tuviese. Pero, como hablarlo es algo muy pesado y puede tener mentiras, saca un aparato que extrae la información del cerebro hecho por una científica hace unos meses. ¿Sabéis quién podría ser esta mujer? Sherry. Literalmente es la primera vez que se menciona desde hace más de 5 años, ya que desde el final de la primera novela no ha vuelto a aparecer. Volviendo a la conversación, Akane le pregunta ¿qué quieres de mí? Ella le dice, tú eres una forma de vida bastante valiosa, probablemente después de él. Akane le pregunta ¿quién es él? Y Eta le dice, él es una forma de vida mucho más valiosa que tú. Dominé los conceptos básicos de tu idioma gracias a él, y ya probé este aparato con él. Para mí es difícil describir a las personas. Bueno, si te sirve, él escribió esto. Y Eta le da el papel que le dio Shadow a Beta en el arco de John Smith. Leyéndolo, las lágrimas de Akane salieron de sus ojos. Lo supo al instante. Esa letra era definitivamente de Minoru Kageno. En ese momento, todas las cosas que había visto hoy se conectaron. Él estaba en este mundo, fue llevado a otro mundo en ese accidente de camión, se convirtió en un sujeto de experimentos de esta chica llamada Eta y le quitaron su conocimiento de Japón. Eso fue lo que pensó. Enfadada, ella le gritó ¿dónde estaba? Pero Eta solo dijo de momento está bien. Esto enfureció más a Akane, pensando que ya había investigado torturando a Minoru. En ese momento, Eta iba a comenzar sus investigaciones, pero alguien le golpeó la cabeza por detrás. Una hermosa elfa rubia, Alpha. En defensa, Eta activó su campo, pero no hizo efecto en Alpha, porque esta estaba cubierta por papel de aluminio, el cual impedía que las ondas lleguen. Y así, de otro golpe, Eta se desmayó, y Alpha ordenó que se la llevaran. Viéndola, Akane entendió que esa elfa rubia era la más poderosa de toda la organización, su aura se lo decía. Esta dijo algo que no entendió y se fue. Detrás suya apareció Beta, quien, una vez todo se había calmado, llevó a Akane a su nueva habitación, y dándole un libro para aprender el idioma, se fue. En la habitación había 3 camas, en una de ellas estaba la chica del combate de antes, número 711, que bueno, no es muy amigable con Akane y se va corriendo de la habitación. A pesar del duro día, Akane piensa, no importa, ahora sé que él está aquí, y yo lo daré todo para salvarte, Minoru. Epílogo. La fragancia de ese día. Olía a madera. Mientras Alpha estaba clasificando documentos, se levantó, mirando por la ventana a la capital, y cerrando los ojos, comenzó a recordar el pasado, donde Shadow Garden eran solo ella y Shadow. En ese momento, ellos vivían en el bosque, y él iba solo de noche. Por la mañana, ella hacía tareas básicas, y por la noche estos dos comían juntos mientras él le contaba historias. Gracias a él obtuvo un gran conocimiento general, aunque él siempre le daba pistas, nunca le daba la información al completo.
Ella pensaba que su conocimiento era increíble. Alpha se consideraba inteligente, pero él estaba mucho más allá. Eso pensó mientras lo miraba, pero poco a poco fueron llegando más miembros y la cabaña se fue animando. El orden fueron Beta, Gamma y Delta. Esas dos últimas no se llevaban muy bien, ya que una tiraba más por inteligencia y la otra por fuerza. Un día, mientras entrenaban, Shadow las paró y dijo: el poder no es solo fuerza física, quien siempre controla el mundo es quien tiene una gran fuerza intelectual. Y les explicó un plan increíble que involucraba a los bancos y la creación de crédito. Desde que escuchó eso, Gamma se centró más. Un tiempo después llegaron Epsilon, Zeta y por último Eta. Había algunas rivalidades entre Delta o Zeta, o entre Epsilon y Beta, pero todos se habían convertido en miembros irreemplazables de la familia. En una casa envuelta por el olor de los árboles, eran felices. Volviendo a la realidad, Gamma entra a la sala y Alpha le comenta lo que estaba pensando. El sueño que imaginamos ese día está tomando forma, pero aún estamos a mitad de camino. Y por último, Alpha pensó: aunque el tiempo que pasaba a solas con él ha disminuido, el aroma de los árboles de ese día permanece en lo profundo de mi corazón.